¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tengo el gusto de solamente presentarles otra vez una nueva entrevista de mi buen amigo Antonio Grau, miembro del canal, miembro de Numismática Activa, que entrevistó al señor José Luis Lledó Sandoval, el descubridor del mayor mosaico del mundo romano. Descubrimiento, digamos, que tuvo lugar en la localidad de Noeda, en la provincia de Cuenca, que lo descubrió en su propio terreno, pero como vamos a ver, no se trata de un mero descubrimiento casual, ni mucho menos, porque es una persona muy culta, muy dada a los temas de interés histórico, etcétera, etcétera, de manera que fue con mucho cuidado y fue descubriendo este tesoro arqueológico, descubrimiento que lo hizo, como les digo, en su propio terreno, antes de la ley de patrimonio, antes de la vigencia de la actual ley de patrimonio en el año 1984, y que además, fíjense, él ofreció donar su descubrimiento al Estado, simplemente pidiendo que se reconociera el hecho de que él había sido efectivamente el descubridor y que se le diera parte en la gestión, o sea, que se le diera voz en la gestión del monumento. Bueno, no, por supuesto que no. Ya sabemos que los arqueólogos del lobby cancelador, entre las palabrejas woke que quieren imponer además de numísmata el hecho de llamar halladores a las personas que descubren hallazgos arqueológicos, pero que no tienen un título de arqueólogo, ¿no? Y reservándose para ellos el término de descubridores, ¿no? Y bueno, nosotros también, los numismáticos, podríamos decir que cuando un arqueólogo publica una moneda es meramente un hallador, y que hasta un verdadero numismático académico con una carrera académica especializada en numismática, digamos, hasta que no la publique un numismático, la moneda está inédita y el arqueólogo es un mero hallador, porque, digamos, es un lego, no es un académico de nuestra ciencia, ¿no? Podríamos decir eso. Bueno, como sea, fíjense que él ofreció donar su descubrimiento al Estado, simplemente pidiendo que se lo reconociera como descubridor y que se le diera además participación en la gestión, una voz, digamos, en la gestión del monumento. No. El Estado le contestó expropiando su terreno, no reconociendo absolutamente ningún valor económico por el descubrimiento que hizo. Y además, fíjense que el monto por el cual pretendían expropiar un terreno de 5 hectáreas, valoradas cada una de ellas entre 5 y 8.000 euros, era de 7.500 euros. Bueno, José Luis fue a juicio contra el Estado y en el ínterin el Estado hizo una nueva tasación del terreno de José Luis, diciendo que solamente iba a pagar 5.000 euros y no reconociendo, por supuesto, ni su participación en el hallazgo, su protagonismo, de hecho, no mera participación, su protagonismo en el hallazgo del descubrimiento arqueológico, sino ni siquiera ningún valor tampoco por eso, y ofreciendo un dinero vil por la propiedad privada de José Luis, o sea, el terreno. Al mismo tiempo, fíjense qué interesante que, obviamente, el mayor mosaico romano del mundo es una gran atracción turística para una región como esta, y el Estado, que ofrece 5.000 euros como compensación por la apropiación del terreno, según me comenta Antonio, acaba de gastar 6 millones de euros para acondicionar la ruta, el camino que conduce al sitio arqueológico de la villa romana de Noeda. Nada, un caso más en el que vemos cómo el Estado es el principal responsable del expolio arqueológico, es el principal instigador del expolio y básicamente arrasa con los derechos individuales y la propiedad privada de las personas. ¿Lo vemos? Bienvenidos a una nueva entrevista de Numismática Activa. Esta vez nos hemos desplazado a la Alcarria conquense, estamos en Noeda. Y bueno, os preguntaréis qué hacemos aquí en Noeda, qué tiene que ver Noeda con la numismática. Realmente no es un caso de monedas, pero sí es un caso, pues como otros que tenemos previsto publicar, en donde el descubridor de un yacimiento o de un tesoro, pues se tiene que ver inmerso en juicios y se les dé el premio que le corresponde por derecho. Entonces, pues para que sepáis un poquito qué es lo que ocurre en Noeda, aquí lo que hay es una villa romana, que no es cualquier villa romana, es una villa romana excepcional por el mosaico que tiene. El mosaico que es el segundo mosaico figurativo más importante de todo el mundo romano, conocido hasta ahora. Conmigo
podéis ver a José Luis. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Dispuesto a entrar bueno, a que todo el mundo pues conozca realmente de primera mano cuáles son los problemas y a qué te enfrentas cuando se descubre un yacimiento. En este si caso, algo de bueno tiene es que es de primera mano. Claro, por eso digo que no nos lo van a contar ni nada. Bueno, José Luis ya está jubilado, pero ha sido toda su vida pues profesional en psiquiatría, ha sido psicoterapeuta psicoanalítico, ha dado ponencias en congresos, ha formado parte del comité editor de varias revistas y ha publicado bastantes artículos, pero no solamente de su profesión, sino que también pues, ha sido una persona que su afición ha sido la historia. Se ha metido en archivos desde la Catedral de Cuenca, ha estado investigando sobre la historia de Cuenca, sobre lo que tenga que ver de la población de Noeda, sobre su historia. También el Archivo Histórico Provincial de aquí, de la misma ciudad. Y ¿qué más? Ha hecho también cursos de psicoterapia, sí, para médicos. Eran formaciones de posgrado para médicos y psicólogos, con el fin de formarlos en el tratamiento de psicoterapia. Sí. Entonces, no solamente por su profesión ha escrito libros y publicaciones, sino que también, pues por la afición que tiene, ha escrito 3 libros, uno de ellos, la afición de historia me refiero, uno de ellos de Tiberio, amo del mundo y esclavo de sí mismo. Sí, dueño del mundo. Eso, sí. Dueño del mundo y esclavo de sí mismo. Luego, en 2010, escribió... Más bien esclavo de su madre, pero... En 2010 escribió otro libro de historia, pero esta vez de la villa romana de Noeda, sí, del descubrimiento, un libro muy interesante. Y luego en la pandemia, pues con todo ese tiempo que nos regalaron, pues había que dedicarlo a algo, y tú lo enfocaste a hacer un segundo libro de la villa romana. Y bueno, y no solamente de la villa romana, sino también pues de las cosas vividas en su infancia, en el pueblo, de los habitantes, y también pues de lo que había él investigado en los distintos archivos, aportando documentación y tal. Un libro muy curioso porque se llama, el título ya dice mucho, no sabe usted dónde se mete. Ese título, esa frase, no es suya, es una frase adoptada, porque fue de cuando, en el año 68, pues un arqueólogo... No. Bueno, era arqueólogo de afición. Era perito agrícola, pero de afición algo parecido a lo mío. Lo que pasa es que por entonces, claro, por entonces la ley que había de patrimonio histórico permitía estas cosas, sí, que tú pudieras excavar en tus terrenos, porque eran terrenos propios de la familia. Sí. Y aunque la ley era una ley que pretendía conservar el conjunto histórico o algún monumento, pero no era tan... Lo que le permitía la ley era financiarlo, pero en realidad tenía que haber un arqueólogo al cargo de aquello. Exactamente, sí, porque aunque pudiera excavar en el caso de la villa de la Olmeda, fue Palop, el arqueólogo que estaba... Sí. Bueno, pues la cosa es que esa frase se la dijo Martín Almagro Bas a Javier Cortés Álvarez de Miranda, que era el hombre que descubrió, la persona que en sus terrenos tenía la villa de la Olmeda, sí, ahí en Palencia. Entonces le decía, no sabes dónde te vas a meter. Lo que pasa es que tú esa frase la adoptaste, sí, para tu caso particular, sí, pero con otro sentido, porque era un follón en el que tú ya estabas viviendo en el año 2020. Yo sí sabía un poco dónde me metía porque ya me lo había contado. Claro, pero tú lo que quieres... Toda la historia, claro, Javier. Pero también referente al follón de tribunales, ¿no? Él no llegó. No, digo tú, en tu caso, que tú pusiste ese título... Ya habían empezado con la expropiación. Claro, por eso. Sí. En tu libro sí que aporta documentación ya, pues a partir de que Alfonso VIII en 1177 pues conquista toda la zona, y es en el reinado de Enrique I, en 1215, cuando todo el territorio ese se dona a la Iglesia, sí, al Cabildo de Cuenca, sí, ¿no? Sí. Ya en el año 1855 hay una desamortización, la segunda que hay, la primera es la de Mendizábal, que es la más conocida, que fue en 1836 hasta 1841 aproximadamente,
porque hay algún caso rezagado de alguna venta que llegó hasta 1844. Ya en 1855 el ministro de Hacienda que había por entonces pues decide hacer una segunda desamortización que llevaba su nombre, Pascual Madoz, y esta desamortización pues ya es donde entra a formar parte el bisabuelo de José Luis, Máximo Lledó. El bisabuelo de José Luis era un negociante, y en el año 1865 pues aprovecha esa subasta y compra todo el poblado y todas las tierras por 1.200.000 reales, unos 300.000 pesetas. De ahí pasa de tu bisabuelo, tu abuelo y tal, a tu padre que fue político, fue presidente de la Diputación de Cuenca, además creó la Caja de Ahorros de Cuenca, que también llegó a ser presidente de ella. Total, que en el año 40... creo que era, ¿no? En el año 40 es cuando él recibe tu padre en herencia eso. No, mi padre la debió de recibir algo antes. El año 40 yo creo que fue cuando empezó a ser presidente de la Diputación, me parece. Ser. Del 40 al 54. La cosa es que ahí había 101 habitantes en el pueblo. En la época que yo me acuerdo cuando iba de pequeño que había habitantes allí, había un cartero, había una panadería, había... No sé cuántos habitantes podría haber, pero en la época que iba yo, que serían los años 50 y a partir del año 55 así, que tenía yo ya pues, 44, 55, 12 años, 10 años, antes, con 8 años ya iba por allí, allí había gente, había movimiento, había una escuela que tenía también iglesia. Niños, estaba la iglesia, es decir, era un pueblo que tenía vida, ahora es un pueblo muerto. Yo lo que te venía a decir, todo esto también, porque aunque en el año 2004 es el primer paso que dais, bueno, el primer paso que tocáis con el principio del mosaico, el principio de la villa romana, pero yo he visto que ya en el año 1897 o por ahí, en una publicación de la Real Academia de la Historia ya se habla de Noeda. Anteriormente, en el siglo XVI, también hay un escrito, también hablando, algo habría, cerámica o lo que fuera, pero también se habla de Noeda, no de la villa romana, pero sí de la zona, como que hay algo. Te lo vengo a decir porque también a mediados del siglo XX hay varias publicaciones hablando de Noeda. ¿Eso tenías constancia de que había esas publicaciones? Sí, hay una anterior de 1545. Eso, la del siglo XVI, después hay una de 1897. Esa viene una referencia que habla, se llama Villar de Domingo García y entonces se llama no sé qué de la villa. Sí, y ya, claro. Palabra villa ya indica... Te lo vengo a decir porque... Lo mismo que Casas Viejas indica que seguramente ha habido algún asentamiento. Eso. Te lo vengo a decir porque vosotros dais con por primera vez en el año 84 con alguna parte de la villa romana, pero ya anteriormente al año 84 ya se conocía que ahí podía haber algo, ¿vale? Eso es para sentar una base, para que luego se entienda el por qué en el año 84 hubo un periodo de 2 décadas, hasta el año 2004, en el que no se dijo nada, que os habían acusado de que no habíais dicho nada anteriormente, cuando sabíais, cuando son cosas que ya se sabía antes de que vosotros toparais con esa parte del mosaico, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que a toro pasado todos vemos las cosas un poco distintas. Claro. Entonces ahora todo el mundo dice que lo que se publicó antes de no sé qué, pero cuando pasó lo nuestro, de que no habíamos declarado en el año 84 y tal, nadie dijo se sabía, ni nadie dijo aquí por qué no se hace una expropiación para indagar esto. O sea, ese es el asunto. Ahí donde yo voy a parar. Que cuando ya sale y se ve y cuando es evidente, y aún así con cierto retraso, entonces es cuando empiezan a decir Noeda. Bueno. La cosa es que el agua se embalsaba ahí. Se embalsaba y aquí había que buscar una manera de que ese agua circulara y no se quedara, porque si no, no se podía trabajar el campo. Era un campo en el que se trabajaba el cereal, ¿no? Supongo. Sí, se trabajaba, pero lo que pasa es que en esos trozos se producía muy poco. Porque es como cuando tú tienes una herida y entonces es otro tipo de células que esas son malignas, digamos, no producen. Ajá. Entonces era una zona, no era muy grande la verdad, pero era así y estaba así, pues decían, sí, podemos arreglar esto. Claro. Y entonces es cuando se
pues propusieron hacer una cosa que allí en la zona le llaman encañados. El encañados no es más que un drenaje en la tierra, Ajá. es buscar el sitio hasta que se encuentra algo permeable y por ahí dejarle salida al Pero es agua. lo que yo quería saber, ¿lo encañados es una canalización o es una perforación? ¿A qué le llamáis aquí encañados? Encañados es todo. Es buscar el origen del agua y darle salida a ese agua que se queda estancada. Por canalización. Por una canalización, Vale. derivarla a otro sitio. Ya. Entonces, por una parte tienes que bajar más o menos hasta que das con el lugar donde se embalsa el agua, Sí. el sitio que está encima de la capa impermeable, Sí. y luego darle salida a otro sitio, o si cerca hay una capa inferior que se puede permeabilizar y se cuela. Sí, sí. Afortunadamente aquí, si hubiese sido a lo bestia y con una cosa, Con una máquina de- hubiese perforado el mosaico, porque no es, Claro. no es tan difícil. Pero lo estáis haciendo a mano. Claro, con pico y Es pala. que yo he leído... Es que a veces salen que una retroexcavadora, pero Dios mío, una retroexcavadora. Claro, es que eso es lo que Sí, yo había además, leído. es un, Lo hubiera- es un disparate. es que no hubierais dado cuenta siquiera, porque Sí, se hubiera deshecho. estos seguían trabajando. Ya. Lo que pasa es que Amadeo de Julián dijo, qué raro, porque era muy inquieto y muy curioso. Y siempre venía, José Luis, ¿esto de dónde será? ¿Esto qué te parece? Te traía una chatarra, un trozo de herradura, una serie de cosas. Todo lo Pero que fuera había diferente. otras que no eran tan evidentes, pero él las recogía, las llevaba allí. Ajá. Y luego si le parecía que tal, y llegó a juntar él una cosa que ahora no sé dónde estará, pues la habrán tenido los herederos, pero tenía lo que yo le llamaba el tesorillo de Amadeo, y tenía restos de estatuas, tenía bastantes fíbulas romanas, mira. tenía munición de barro y de plomo, Sí. tenía toda O sea, una que el hombre serie todo de lo que cosas. encontraba por allí le llamaba la atención Yo y cuando lo ya guardaba. veía y decía, uy, esto sí, Amadeo, esto tal, no sé qué, entonces ya lo guardaba. Pero, y cuando vio aquello, dijo, uy, qué cosa más rara, Y yo, parar. Y entonces nos llamó, fuimos los tres hermanos, y yo, como había tenido una experiencia en la que había estado visitando La Olmeda. el yacimiento de la Olmeda, dije, no, esto pararlo ahora mismo, y a ver si, le dije a mi familia que a ver si podía venir Javier, Sí. el descubridor de la Olmeda, y pasaron unos meses hasta que pudo venir, porque a él no le gustaba mucho viajar, y cuando venía a Madrid, pues en uno de los viajes que venía a Madrid nos acercamos aquí, y vino. Ujú. Hemos de decir que Amadeo era como el encargado. El encargado la de tierra, allí, el del que estaba allí, trabajo. el que vivía allí en el pueblo constantemente, y el que actuaba un poco como de guarda y como de supervisor de las labores agrícolas, y eso sí. Bueno, a raíz de que encontráis eso y decidís taparlo, porque es un consejo que os da Javier Cortés, Sí. porque Javier Cortés ya había tenido su experiencia con la Olmeda Sí. en el año 68, esto estamos hablando en el año 2004, en el 84. En el- 84. No, él cuando viene es en el 84. No. El 84 es cuando dais No, con, en el con el mosaico. 84 en el 84 vemos un trozo que yo ya veo que es un trozo de mosaico, que es prácticamente una cabeza y media o una cosa así, que podía ser una cosa de 1 metro Sí, sí, cuadrado, sí. Algo o podía pequeño ser o extenso. de lo que quiera que sea, pero ya se veía que era mosaico. Y yo, Ya. en la medida en que ya vi que era mosaico, dije, esto sea pequeño o grande, esto no se Eso en el año 84. porque ya se ha destrozado parte, se va a seguir destrozando Claro. si seguimos labrando. Claro. Entonces, claro, como eso era de 8 hermanos y, Eso es lo que y yo mi quería. madre, pues había que llevarlo a una junta de todos los propietarios. Claro. No todo el mundo estaba de acuerdo en la preservación y en tener aquello improductivo no sé cuánto tiempo Sí. y tal. Entonces, por esa parte, pues unos eran más partidarios de repartir la herencia cuando se murió mi padre y otros de esperar a que se muriesen mi padre y mi madre, y entonces repartirlo para que no se Ya. dividiese tanto. Ya. Y luego después era el comienzo donde habían empezado también las autonomías, el año 84, no estaban muy claras entonces las competencias porque se empezaban a desarrollar, y Javier, viendo ese tipo de situaciones, dijo, mira, el mosaico está lo que se ve intacto, así va a estar si lo dejamos como estaba, Claro. taparlo. Ahora, eso sí, esta tierra, como se siga cultivando, os quedáis sin mosaico. Claro. Y entonces yo eso se lo trasladé a la familia, y afortunadamente la familia estuvo de acuerdo en tapar aquello y dejarlo hasta que se resolviesen las cuestiones de la herencia y eso fuese de un propietario. Exactamente. Y que el propietario pues hiciese lo que le pareciese con aquello. Ujú. Hay que decir que en aquel momento ni la ley de patrimonio actual existía, porque la ley es del año 85, actuaba por entonces la ley del año 33, no tiene nada que ver,
Ellos ya habían tenido anteriormente su familia en los años, a mediados del siglo XX, en 1955 aproximadamente, ya habían tenido un caso en el que cercano a la villa hay una necrópolis, hay dos necrópolis, ¿no? Sí. Pero en una de ellas habían encontrado un cráneo y el ajuar de ese cráneo, bueno, era un recipiente cerámico y ellos lo mandaron a Madrid a analizar, pero hasta la fecha no se sabe nada de los resultados. Yo creo que nada. por desidia de un lado y del otro, yo al menos no tengo noticia de que hubiese respuesta de eso. Yo lo que quiero es poner... A lo mejor la hubo y yo la desconozco, yo eso no lo sé. Pero yo sí me acuerdo de haber ido yo con mi padre y con el gobernador a ver aquello allí y cogerlo y decir que lo mandasen a Madrid. De eso me acuerdo yo. Ya. Pero ya luego de la respuesta nunca Pues oí ya nada tú... y yo de chiquillo tampoco... Ojalá 11, estuviese ya interesado. 11 o 12 años tendrías en aquella época. En el 55 tenía 11. 11, por eso. Bueno, es que hay que ponerse en aquella situación, el año 84, cuando estás viendo que anteriormente han mandado un cráneo y no sabes nada. Estás viendo ahí que hay un mosaico, pero no sabes la extensión que tiene ni la importancia que tiene. Piensas que te van a dar, si dices algo, la misma respuesta pues desinteresada, ¿no? Que no tuvieron interés ninguno, como de lo del cráneo. Pues lo único que intenta es, bueno, pues vamos a taparlo. Ha venido Javier Cortes, que sabe de esto y nos está diciendo que lo mejor es taparlo y que así se aguante. Y cuando hay una situación de que la herencia ya sepamos a quién le pertenece este terreno, pues ya hacemos algo. Y eso ocurre en 2004. En 2004 tú ya pasas a ser el heredero de esa parte del terreno y es cuando decides comunicarlo. Hubo un tiempo, porque era un poco complicado los repartos, porque eran entre 8 y tal, y hubo un tiempo el hacer los lotes y las cosas esas, ¿no? Y hubo un tiempo en el que, como yo me veía con Javier todos los veranos, pues decía, no sabes, José Luis, lo que deseo, que te toque a ti el lote de Noela. El perdío, se llama el perdío. Sí, dice, porque sería la manera de que eso se explorase de la mejor manera. Ajá. Y en el momento en que ya me tocó a mí, pues yo ya se lo comuniqué y me dice, pues yo creo que ya es el momento, te voy a dar la recomendación de un arqueólogo que ha trabajado mucho en Castilla-La Mancha, en Carranque, y en Guadalajara y en no sé cuántos sitios, y conoce bien esa zona, y yo creo que sería la persona idónea para... Dimas Fernández Galiano, sí. Dimas Fernández Galiano. Ya. Que por cierto tú ahí, porque aquello es lo que estamos hablando, es un trocito, a lo mejor que era 1 metro cuadrado o lo que hiciste allí. Yo creo que sería como esa mesa, 2 metros cuadrados, bueno. Yo creo que sería, no, esa no tendrá 2 metros cuadrados. Pero es que estamos hablando de 2 metros cuadrados en una parcela de 50.000 metros cuadrados. Sí. O sea que, ¿qué extensión tiene esto? ¿Dónde busco? ¿Qué es lo que...? Y me resultó curioso que te ayudó unos animalitos, los topos, que haciendo sus agujeros y tal, veías que en algunos de ellos se encontraban teselas vidriadas, ¿no? Eso fue muy curioso, porque yo me iba, normalmente cuando venía aquí, venía para ver la explotación agrícola y eso, y estar un poco al tanto de lo que me había correspondido. Pero una vez que controlaba más o menos aquello, casi siempre volvía a la parcela aquella y me daba un paseo, me la paseaba todo el tiempo. Y luego ya la paseaba con intención. Entonces había leído que las sombras del amanecer y del atardecer es la que dan más datos un poco de las diferencias de terrenos y tal. Y entonces me lo paseé, lo fotografié por el amanecer, por la noche, por tal, y iba a pasear mucho por allí. Y ese día había hecho todo lo que tenía que hacer y estaba por allí. Era ya cerca de la hora de comer y ya estaba yo un poco hartito. Me pasaba como cuando iba a buscar hongos y no encontraba ninguno, que llegaba un momento en que lo dejo, me voy y ya está, ¿no? Y justo cuando me iba a ir, de repente veo que había muchos montoncitos. Estaban allí desde el principio, pero yo nunca jamás había reparado en los montoncitos esos y de repente dije yo, anda, pues si los topos viven bajo tierra, y si viven bajo tierra y resulta y entonces ya dije, los montoncitos, empecé a buscar por los montoncitos y al cuarto o quinto montón 3 o 4 teselas. Claro. Y ya dije yo, pues ya está, aquí tiene que haber mosaico. Y luego ya me fui ya lleno de satisfacción, digo, voy ahora a comer y a darme no podía ni comer de la emoción que tenía. Y luego ya volví al día siguiente y encontré unas teselas ya vidriadas, que yo
eso ya sí lo había aprendido, las teselas vidriadas eran signos de mosaicos figurativos, claro, que son más valiosos que los claro, mosaicos de, claro, y de mayor categoría y tal. Así que nada, fui recolectando y cuando ya vi que había una cosa, vi dónde más había y eso, y coloqué allí una señal que siempre no fui partidario de que se colocase ninguna señal visible para que no se expoliase. ya. Y entonces lo que hice fue señalar en una carrasca que había próxima, pues le puse un pedrusco y lo puse en medio, y a mí eso digo, aquí al pedrusco no va a venir nadie, Claro, que se lo va a llevar. claro. Y a partir de ahí empezamos, ya vine con Dimas y con el director de la empresa que iba a hacer la excavación, y allí ya era cuestión de ellos. Ellos empezaron a coger cintas kilométricas, medir terrenos, a ir por aquí, a ir por allá y tal, y a partir de ahí, con el centro de eso, pues empezó a hacer cuadraturas de 10 por 10, me parece, y nada, al segundo día apareció un trozo de mosaico. Ajá. ¿Qué parte era del mosaico? Porque creo que son 6 paneles, ¿no? Apareció una que no es la que se había descubierto la otra vez, pero ahora en el contexto está muy cercana a ella. Ajá. La primera vez apareció el final de la boda de Paris y Helena, Sí. Y lo que aparecía aquí era un trozo del cortejo de Baco, que era yo creía que era una guitarra, porque aparecía una cosa que parecía enteramente el traste de una guitarra, pero al subir un poco más allá salió una antorcha. Ajá. Ya. Y ya empezó a salir una piel de leopardo. Y ya, coño, una pardalia, un tal, esto aquí tiene que ser una cosa de... Y entonces apareció la primera cara. Ya. Apareció la primera cara que la restauradora entonces Olivia dijo, ¡primera cara! Fue una cosa impresionante. Ajá. Y mi mujer dice, ¡pelo pincho! Porque tiene los pelos así. Y así empezó la... Es que hay que decir que, no lo hemos dicho, el mosaico figurativo son escenas de mitología, Sí. y en ellas se representa pues el juicio de París. Se ve, según dicen algunas personas, pues la figura más bonita, que es Atenea, por la gorgona que tiene, bueno, por los detalles que tiene. En general el mosaico es excepcional, pero ya que hay que destacar algo, pues Atenea quizás sería, no sé si bajo tu punto de vista hay algún personaje preferido, pero son bastantes, ¿no? Es que son 167 personajes, 167, que algunos llegan a medir más de 2 metros, 2 metros 18. Yo me he tumbado, yo mido un 80 y a mí me superaba. Me supera, son 2 metros y creo pico. que son casi 2 metros. Sí, algunos, pero con un nivel de definición, de detalle, porque hay que decir que no son teselas normales y corrientes, son teselas que algunas llegan hasta el milímetro incluso de... Hay como lo que es ¿cómo se llama? El lateral, ¿no? El marco. La orla. La orla, que suele ser de 1,5 milímetros, para darle ahí como una definición, ¿no? De las teselas, que suelen ser de 1,5 milímetros, para los dibujos geométricos y eso. No, sí. Las teselas pequeñas son lo que llaman opus vermiculatum, que es como de lombriz, y entonces son las que quiere para mayor definición. Eso. A veces lo usan para sombras o para detalles como el de la venita esta de Sileno. Eso, sí, porque ahí, por ejemplo, sale Sileno, el sátiro, que sabemos que se embriagaba, iba siempre borracho. Entonces, para una manera de reflejar esa... que iba ebrio, esa afición que tenía, porque la tenía, pero porque tenía el don de la profecía. Entonces, cuando estaba borracho, pues él profetizaba cosas, adivinaba cosas, o esa era su excusa, a lo mejor. Bueno, no, pasa como algunos de los artistas que decían que la absenta y tal, la glorifican y dicen que es... Pero yo creo que es el genio. Sileno era una especie de Sancho Panza o el Falstaff, era un personaje que llevaba al emperador porque era, pues, digamos, la sabiduría popular y hacía de contraste con toda la grandeza del emperador. Y bueno, todo. Él sale subido en un burro, lo lleva un par de sátiros también, de los brazos, porque ya iba... Estaba tambaleándose. Tambaleándose. Lo vengo a decir porque las venitas de los ojos son teselas rojas de 1 milímetro. O sea, que es que tiene una definición, pero no solamente eso, porque incluso en los pliegues de las túnicas,
le dan ese volumen. Incluso en las piernas de algunos, los músculos, los gemelos de las piernas, le dan la curvatura para potenciar o sea, incluso hay unas cortinas que dicen que parece que como que son transparentes. O sea, una definición, es un mosaico muy bonito que yo aconsejaría que la gente viniera a verlo, menos lunes, martes y miércoles, que está cerrado. Sí. Creo, ¿no? Esos son los únicos. Sí. Bueno, algún mes que se cogen de vacaciones y también lo cierran. Sí, a veces está cerrado, pero es increíble. Y en cualquier caso hay que sacar las entradas con reserva y ahí viene ya los horarios. Exactamente. Una cosa que no has dicho, Antonio, y creo que es interesante, Sí. es la densidad de teselas de oro que tiene el mosaico. Ah, cuenta. Las teselas de oro son, aparte de que normalmente se hacían con bloques de vidrio, Sí. y ya el bloque de vidrio en sí, por los colores que tenía y que se le daba, lo utilizaban para las figuras. Sí. Luego le ponían una capa de pan de oro, Sí. y entonces hacían las teselas y la última capa era de oro, con Sí. lo cual con la luz y todo brillaba. Claro. Y entonces este mosaico tiene como 3.200.000 teselas, pues había una densidad de teselas de oro muy grande, porque todas las pulseras, los brazaletes, los broches que llevaban las señoras, los adornos, los pendientes, todo, esas eran teselas de oro. Ya. Y eso, como el resto de la villa, habla de una ampulosidad, de una riqueza, Claro. de un lujo y de una cosa que el señor que construyó esos mosaicos debía ser un señor importante, o del emperador o de familia muy cercana. Sí, sí. Y aunque ahora lo único que se ha encontrado ha sido el triclinium que estábamos hablando antes, el salón comedor ese, en el que casi son 300 metros, cuando esa villa siga dando sus frutos, se siga haciendo excavaciones, nos puede dar sorpresas también del mismo calibre, ¿no? Las termas también pasa como con la sala, que está al par de la mayor que hay, que no sé si es la de la Olmeda o también la de Cercadilla, Sí. pero son 951 y la otra 930 o algo así, pero casi son casi 1000 metros de termas, Sí. que en algunas ciudades como Segóbriga las termas eran mucho menores que las de Sevilla, Sí. y Segóbriga tenía un montón de habitantes porque era la capital de la producción de todo el lápiz especularis. Hay un par de frases en el libro que no me gustaría dejar de que las comentaras. Hay una de ellas que dice que todo este jaleo que has tenido pues del follón de juicios y todo eso ha sido una fuente de problemas, de conflictos, de disgustos, de decepciones. Te lo vengo a decir porque en otros casos parecidos a este, en el que un descubridor, ahora está en los periódicos El Tesoro de Tomares, ellos después de 10 o 12 años, no sé cuánto llevarán ya, creo que son 10 años, creo que se descubrió en el 2016, ahora todavía siguen con tribunales, con juicios y tal. Entonces, esto que tú estás explicando en tu libro, de que es una fuente de conflictos, de disgustos y tal, esto se podía extrapolar a estos distintos casos que hay. Siempre que uno encuentra un yacimiento, siempre que uno necesita que le den lo que el derecho civil, el Código Civil, perdón, dice que te corresponde, todo el mundo opina así, todo el mundo... Yo eso no te puedo decir ni todo el mundo ni siempre. Yo te puedo hablar en tu caso, de mi caso, claro, y te puedo hablar del caso que no llegó a juicios ni nada de Javier, que se llevó muchísimos disgustos. También tengo que decirte que es de las cosas que más satisfacciones me han dado también. Sí, pero en tu caso, por ejemplo, has utilizado estos adjetivos, pero yo sé de algún caso en el que incluso me han dicho que han pasado hasta miedo. Entonces, entrar en una cosa así, que tú no te la esperas, que de repente te crees que has tenido suerte y has encontrado algo importante que lo comunicas, que crees que estás haciendo lo correcto, y luego al contrario, estás en tu casa y no puedes dormir pensando en lo que te va a pasar, tienes miedo, nerviosismo. Es que eso es complicado. No, yo no he tenido... En tu caso no, pero... Yo no, pero es verdad que algunas noches que no dormía bien, pues algunas noches casi siempre iba a Noeda, pero iba a un poco qué va a pasar con esto, tenía más que ver con la incertidumbre que con el miedo. Hay una otra frase en el libro que dice: la sombra del poder es muy alargada y no siempre beneficiosa. ¿Eso a qué
imagino que tendrá algo que ver también con lo que estamos hablando. ¿O tiene que ver con eso, sí. Yo ni miedo ni disgustos me llevo unos cuantos. Y satisfacciones te digo que muchas. Y he conocido gente estupenda a lo largo de la excavación y algunos muchos otros que han fallecido. Menos. ¿No? Algunas de las que han fallecido de un lado y del otro, ¿no? Lamenté, por ejemplo, mucho que el profesor Blázquez no pudiese llegar a ver el yacimiento y siempre me decía: José Luis, ¿cuándo vamos a ver el yacimiento de Noeda? Me decía, y el pobre se murió sin llegar a verlo. Dimas se murió cuando ya había visto buena parte del con lo cual... ¿Murió en 2015, puede ser, Dimas? Dimas sí, pero ya se había descubierto. Sí, claro, en el 2008, pero no lo que hay ahora. En el 2008, cuando llegó Miguel Ángel, en realidad la parte de la sala principal ya estaba casi del todo descubierta. O sea que ya se sabía la envergadura que tenía esto. Lo digo todo esto porque parece ser que al principio, cuando tú comunicas el hallazgo, la relación con la administración en general, no solamente con el Ayuntamiento de Villar de Domingo García ni con la Diputación, sino en general hay un buen ambiente de trabajo, ¿no? de iniciativa. Yo no he tenido relación con el Ayuntamiento de Villar de Domingo García, he tenido relación con el alcalde. Con el alcalde. Porque con ninguno de los otros concejales, hasta mucho más tarde, ahora después, he sabido que eran concejales y he tenido, pero en aquel momento mi relación eran con el alcalde exclusivamente. Y entonces alguna vez fui al edificio del ayuntamiento para alguna cosa puntual con Javier, nos llevábamos bien, teníamos cosas en común y tal, pero yo en realidad mi relación fue una relación más personal con Javier, evidentemente ligada a que era el alcalde del yacimiento. Y que el yacimiento estaba enclavado en su municipio. O sea, pero yo con el ayuntamiento como tal no he tenido relaciones porque, de hecho, el ayuntamiento se ha tenido conmigo. En un momento determinado de las negociaciones, yo había ofrecido como contrapartida para donar los terrenos del yacimiento, lo que yo había ofrecido es que la fundación, institución o lo que quiera que sea que fuese a llevar aquello, quería tener un lugar en el órgano rector, una voz, ¿no? Y que luego el día que yo no pudiese, perdiese la cabeza o me muriese o lo que sea, pues que alguno de mis descendientes siguiese con eso. Porque, y eso es lo que yo les pedía como contrapartida. Entonces, en un momento determinado, el ayuntamiento me mandó una carta diciendo que aceptaba la propuesta. Y yo me puse muy contento. Y dije, pues mira qué bien. Pero les dije, de acuerdo en lo que decís, os agradezco mucho, pero no se lo dije con una carta al ayuntamiento, como el ayuntamiento me había mandado a mí, sino que como yo todo lo hacía por correo electrónico con Javier, pues entonces le contesté el correo electrónico a Javier. Yo creo que eso es un error porque cuando te mandan la comunicación del ayuntamiento, creo que debes de responder al ayuntamiento, no al alcalde, aunque sea su máximo. Entonces ahí eso creo que lo hice mal. ¿No? Eso lo explicas en tu libro. Quería haberte preguntado si ha hecho bien sacarlo. Pues fue un poco esa situación. Y entonces yo lo único que yo les dije, digo, pero ¿cómo vais a sacar adelante eso que cuesta un dineral sacarlo adelante y que es dificilísimo sacar la financiación y tal, un ayuntamiento que tiene un presupuesto de no sé cuánto? Y entonces le dije a Javier, me pareció un disparate, y digo, además, eso le pertenece a la consejería. Digo, si tú lo compras, se lo va a quedar la consejería. Entonces, ¿por qué no lo compra lo expropia la consejería? Si decidís expropiarlo. Y entonces ahí empezaron mis diferencias con Javier. Yo hasta entonces la cosa estaba muy bien y ahí empezaron los desacuerdos. Yo lo único que pasa es que lo que yo le pude decir, Javier, creo que te vas a meter en un avispero y tú sabrás lo que haces, pero yo desde luego ahí en eso no te puedo acompañar. Yo una cosa que pretende sacarla adelante, un ayuntamiento de 170 o no sé cuántos habitantes que tiene, pero eso, mira, no tenéis bastante ni con el ayuntamiento, ni con la Diputación, ni con el Ministerio de Cultura, ni con la Consejería de Cultura de la Autonomía. Todos esos órganos son los que yo creo que deben de participar. Pero eso todavía me parece un mínimo para sacar adelante esto. Además de eso, seguramente habría que recurrir a fundaciones, a donaciones, habría que buscar dineros por otros sitios. Entonces yo
no voy a donar esto a un ayuntamiento que sé que no tiene capacidad, no tiene capacidad ni para tener una persona allí 8 horas al día. O sea, que a mí aquello me parecía un disparate. Sí. A partir de ahí es cuando, bueno, todavía no se había valorado el terreno, no se había valorado nada, no había venido la comisión de valoración en ese momento. A partir de ahí donde empieza el muro, la frase esa que empleas tú de un muro de silencio, ¿no? Sí. Empieza como a no nombrarse en distintos... Cuando algo se habla de Noeda, tú ya no empiezas, ya dejas de aparecer tu nombre, ya no... Ya, eso tiene dos vertientes. Una, en el interior del mosaico, yo ya noto que no soy recibido como antes, que cada vez que llegaba era una alegría. Claro. José Luis, hemos encontrado Pero esto, porque ahí mira ya lo que no sé qué. se sabía lo que había. Ya en ese momento ya se sabía que era un mosaico figurativo y la importancia que tenía eso. Sí, ahí ya sí. Pero esa no es la razón, a mi modo de ver. Yo lo digo porque a lo mejor ya empezaban a ver que eso, el dineral que iba a costar, el premio... Sí, por eso, ahí sí está ligado, Claro. A eso sí que creo que pudo haber. Pero eso en el interior no lo justifica. El que a mí la gente del yacimiento, que antes me trataba con alegría cada vez que llegaba y tal, y cuando yo llegaba notaba una cosa de tensión y tal, eso no tiene que ver con esto. Eso tiene que ver con otra cosa que se creó ahí. Yo no puedo decir de dónde viene ni de dónde no, pero a mí me ocultaban las cosas. Incluso. Y me llegaron a decir que es que tenían prohibido hablarme de las cosas que... Aún así, luego hay un momento en el que hacéis una comida, llegáis a un momento que parece que la cosa va a salir adelante, te prometen algo, no sé qué es lo que te prometen en la comida, tú esperas algo... No, sí, eso fue la última negociación que yo tuve. No, hay una cosa previa. Yo había tenido las negociaciones todas a través de Javier. Sí. Pero me plantearon entrevistarme en 2 ocasiones, una el delegado de gobierno y otra el presidente de la Diputación, y hablé con ellos. Entonces ya me empezó a molestar que cuando yo hablaba con Javier, yo le decía, vamos a ver si solucionamos esto, y él también, vamos a ver si tal. Y que si siempre, al poco tiempo de hablar con Javier y parecer que estamos tratando de arreglarlo para una solución acorde... Porque hasta ese momento era donación lo que tú querías hacer. Sí, no se había hablado nada de expropiación. Sí, no, hasta ese momento no. Vale. Se empezó a hablar en la prensa y empezó a salir en distintos medios locales. A los 2 o 3 días de hablar con Javier empezaba a salir. Pues parece que se va a expropiar Noeda, parece. ¿Ves? Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No es este mi interlocutor? Entonces ya les dije, nombrar un interlocutor con el que yo hable y que pueda resolver los asuntos y ser fiable. Si queréis expropiar, me lo decís. Yo es un derecho que tenéis y ya está. Creo que las cosas van a cambiar si pasamos a la expropiación, y creo que las relaciones no van a ser iguales desde el punto de vista afectivo. Pero no pasa nada, uno defiende sus derechos y los defiende legalmente. Claro. ¿Y qué le vamos a hacer? Y luego, pues el que gane, gane, y el que no, no. Entonces, esa era un poco la situación. Yo creo que como una cosa así, una especie de órdago, aprovechando, creo, una visita que hizo el consejero, que en aquel momento era... mi cabeza, Marín creo que se apellidaba. Pues entonces estuvimos comiendo en el billar, estuvo el presidente de la Diputación, el consejero de Cultura, que era en este momento Marín, Javier Pardilla, el alcalde. Estuvimos ahí comiendo una cosa distendida, una cosa bien, una cosa tal. Me invitaron a comer, se lo agradecí mucho. Y luego tuvimos una reunión en el ayuntamiento para ver si llegábamos a alguna situación así. Y yo hice algunas bromas. A mí, en las situaciones de tensión, trato de sacar y se habían colocado 3 en un lado y yo en el otro. Y dije, bueno, parecía que era una especie de juicio. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué tal? No sé qué. Bueno, pues mira, pues podemos hacer una cosa. Te vamos a nombrar algo. Bueno, yo voy a hablar con la presidenta. A ver, me dijo el consejero. ¿La presidenta de la Diputación? No, de la autonomía. Ah, eso, de la autonomía, perdón. María Dolores de Cospedal. Sí, eso. Yo voy a hablar con María Dolores y a ver qué hacemos, porque es en mayo, no sé qué y tal. Esto debía de ser en febrero. Y entonces digo, bueno, pues yo espero a ver lo que me dais como reconocimiento, a ver cuál es el reconocimiento y tal.
Y entonces, bueno, pero esto tiene que ser rápido, tiene que ser rapidito y tal, y no sé qué. Estábamos a mediados de febrero, pues tiene que ser para marzo y tal, al principio de marzo, no, vamos a dejar el 15 de marzo y tal. Digo, bueno, espero que no sea como los idus de marzo de César. Mal final. Entonces, ya, yo lo hacía por distender un poco a que se quedó la cosa así. Dice, bueno, pues nada, tal, nos seguimos muy bien y tal, pero el plazo llegó, los idus de marzo, no hubo contestación. Llegaron, no hubo contestación ninguna, claro. Y entonces yo le escribí a Marín y inmediatamente me contestó. Yo le dije que había pasado el plazo que habíamos acordado y que entonces, como se había pasado el acuerdo, al pasarse el plazo yo consideraba que el acuerdo al que habíamos llegado, sí, que no era ninguno, porque estaba a la espera de que me dijese lo que sí, Dolores de Cospedal iba a hacer, pero a mí ya me fastidió que no lo hiciesen en plazos. O sea, ese tipo de cosas sí, sí, a mí me fastidian mucho. Sí. Y entonces le dije eso, y cuando me dijo, bueno, es una placa que te vamos a poner en no sé qué, con tal, con tantos, y dije yo, bueno, pues vale. Yo no quiero ninguna placa que me la entreguen el día de la región, creo que era, ¿no? El día de la región. Sí, el día de la región. Te iban a dar una placa que tú, eso, yo placa voy y me la hago. Yo lo que quería era que hiciesen un reconocimiento que yo entiendo, al hilo de lo que tú decías antes. A mí ya me fastidió que no lo hiciesen en plazos. O sea, ese tipo de cosas sí, sí, a mí me fastidian mucho. Sí. Y entonces le dije eso, y cuando me dijo, bueno, es una placa que te vamos a poner en no sé qué, con tal, con tantos. Y dije yo, bueno, pues vale. Lo que estás viendo, que ya lo que quieren es expropiarte el terreno. Ya empiezan con la expropiación. Y para una expropiación lo que necesitan es una comisión de valoración, ¿no? No, para una expropiación creo que no se necesita eso. No puede... Pero para una expropiación que sea por naturaleza de un bien arqueológico que está contenido en la tierra, para eso sí que en la ley estaba contemplado que se formase un tribunal constituido por 3 académicos de historia. O sea, que no es necesario la expropiación. En la ley está contemplado que creo que la constituye el Instituto de España. Sí, le encargan al Instituto de España de que la encargue, que en aquel momento yo creo que el presidente era Martín Almagro. Y entonces se formó una comisión con el que era el presidente, con otro catedrático de Sevilla, Ramón Corzo, y con otro catedrático de Extremadura, que es José María... Es que eso es lo que yo quería que explicaras, porque yo no lo tengo claro, porque no he tenido un caso así como el tuyo, tú sí lo has vivido, y sería interesante que todos supieran cómo se hace o quiénes forman esa comisión de valoración, porque lo que yo tengo entendido es que vienen 3 académicos, uno de ellos, en este caso, fue Martín Almagro Gorbea, ahora es el anticuario perpetuo de la Real Academia de la Historia, en el año 2000, ¿cuándo sería? 2000... Esto es el 2014, yo 2014. Creo, 2014, sí. Él representaba a la mesa del Instituto de España. Sí. Otro que lo pone el de la representación de la autonomía. De la representación de la autonomía. De la autonomía de Castilla-La Mancha. Es otro académico. Sí. Y el tercer académico lo tenéis que poner la familia, o en este caso tú. Yo que era ya el propietario. Exactamente. Sí. ¿Y cómo eliges al académico? Puedes elegir a quien quiera, tiene que ser alguien que te... No, tiene que tener algún tipo de condiciones, tiene que llevar no sé cuánto tiempo perteneciendo a la academia de, me parece que tenía que ser de historia o de no sé qué, había 2 o 3 posibilidades. En este caso era catedrático de historia antigua y demás, entonces tenía que tener una serie de requisitos que sin ellos no se podría nombrar. ¿Y quién fue? El que nombré yo, Ramón Corzo. Ramón Corzo. Sí. ¿Y ahí qué valoraciones o cómo hicieron Pues ¿cómo fue el proceso? No te sé decir. Porque me imagino que ellos vienen... Ellos se juntaron, no sé si se juntaron una vez o más de una vez, eso no te lo sé decir. Sí te puedo decir que en ese momento, cuando estaba la situación en esta que estamos hablando, el Ayuntamiento del Villar recurrió al Instituto de España para decir que por qué no hacían la valoración de una puñetera vez, que ellos querían expropiar, que no sé qué, perdón lo de puñetera vez, que ellos querían expropiar, que ellos querían no sé qué y que ellos querían no sé cuántos. Urgió en una carta al Ayuntamiento diciendo que se constituyese esa comisión. Finalmente la comisión se constituyó y deliberaron. Y según luego después decían, habían deliberado muy poco y muy mal y no sé qué, pero el hecho es que deliberaron lo que consideraron y llegaron a la conclusión de que uno, el de la
Autonomía, Sí. creo que eran 4 millones, no sé si otro eran 8, y el otro, no sé si llegó a pedirlo de mi abogado, no sé si llegó a pedir 49 o algo así, Ajá. creo. Pero el hecho es que ellos consideraron, teniendo en cuenta las valoraciones que habían hecho, y al final llegaron a 6 millones. 6 millones. Y ese fue el acuerdo al que llegaron. Ujú. En las cifras igual me equivoco porque Ya, bueno, pues sí, da igual. yo eso no, pero el espíritu Sí, lo interesante es sí cómo, sí sé que era eso. cómo se hace. Si ellos vienen aquí, ven qué es lo que hay para valorarlo. Claro. Estuvieron, porque por entonces Sí. valoraron una parte, lo que estuviera en ese año, en 2014, lo que Ya, estuviera... pero en el 2014 estaba descubierto toda la sala principal. Ah, ya, entonces sí. Que es lo que ahora se le da más valor de todo. Vale. Las termas no había ni idea entonces, Ajá. las termas no. Ahora si ves las termas valdría Claro, mucho más, claro. pero ellos también, algunos le dieron más importancia, por ejemplo mi abogado le daba importancia también a que lo que había allí, el valor que se iba a fijar era el 5% de lo que hay, que estaba sin descubrir, pero estaba allí en el terreno. Sí, porque solamente se llevaba excavado un 5% Claro, de toda entonces, la villa. entonces este consideró que debería de hacerse una, con todo lo difícil que es eso, Sí. porque hacer una valoración de un bien cultural y de estas características, Sí, sí. como hemos comentado, Sí. de los mercados que no se sabe muy bien y demás, pues es difícil hacerla, Sí. porque eso en realidad es que no tiene valor, no se le puede poner un valor, Sí. pero hay que ponerle un precio cuando llega a Un estas acuerdo. cosas. Claro. Lo que no puede ser es que quieran separar el continente del contenido y que solamente te quieran pagar el continente, sin valorar el contenido. No puede ser que te quieran expropiar el terreno y decirte te damos 7.500 euros por 50.000 metros cuadrados sin valorar la villa. Porque no se puede valorar lo que estábamos hablando antes de que un terreno, que ese ejemplo me ha gustado como lo has puesto, un terreno que es productivo, que tiene agua cercana y tal, no tiene el mismo precio que un terreno que está en pendiente, un terreno de monte. A la hora... Tú tienes un erial, tienes que expropiarlo para una carretera y te pagarán como un erial. Tú tienes un terreno que cultiva cereal y te tendrán que pagar como el terreno que cultiva el cereal. Tú tienes un terreno que tiene frutales, que ahora se lleva aquí pistachos o cosas de esas, Sí. y ese terreno vale más Claro, que el otro. claro. O sea, yo creo que lo que hay en el terreno se tiene que pagar. Y en este caso, además, no es que vayas a hacer una autopista y pase por allí una carretera y que te tenga que coger tu terreno. Es que el terreno se expropia precisamente porque tiene eso. Porque tiene un yacimiento. Porque tiene el yacimiento. Claro. Entonces, separar en ese caso el valor de la expropiación del continente con el contenido es que no se entiende. Yo todavía no he llegado a entender. No, pero si es que lo yo que estamos... respeto la decisión del tribunal y más Sí. si es del alto tribunal y Sí. del Tribunal Supremo. La respeto, Sí. pero no la comparto. Pero lo que me yo pasa no a la mí, comparto. Claro, se respeta, pero es que, y más cuando estás viendo que hay casos similares que han llegado a otra solución. Entonces, ¿por qué en otros casos si se llega a una solución y siendo además en la misma comunidad autónoma? Porque el caso de Carranque es en Toledo. Porque es que no se Yo entiende. en las elucubraciones que estaba haciendo alrededor de esto, que como puedes suponer no han sido pocas, Claro, yo pensé en algún momento que la justicia del Tribunal Supremo tuvo algo que ver con que largar y cargar con 6 millones de euros a Claro. un ayuntamiento de las capacidades de Villar de Domingo pecuniarias García. que tiene Villar de Domingo García era una faena que hundía al pueblo. Ujú. O sea, y que tendría que haber recurrido a instituciones superiores o toda una serie de cosas. Y comprendo que a lo mejor pudieron entender que hacer justicia era no hacerlo en ese sentido. Yo lo entiendo. Y creo que cuando en la justicia se favorece a uno o se favorece a muchos, yo creo que es mejor favorecer a muchos. En este caso al ayuntamiento respecto a mí, que soy una unipersonal. Ujú. Yo eso lo comprendo, pero también me da la impresión de que yo no sé si valorarían mucho que al hacer una sentencia de este tipo, esto puede devenir en algo que ya en las ideas que yo voy teniendo, he tratado con mucha gente, llevo 30 años metido en esto, he tratado con mucha gente, y entonces la gente te habla de que en general cuando hay una de esas cosas se tiende a taparlo, a callarlo y a lo que sea dentro de tu casa donde lo encuentres o sea en tal. Claro. Entonces, al final, ¿qué van a ser los descubrimientos que van a haber? Los que haya con motivo de un ave, Claro. de una carretera Algo o de algo no de haya eso. un Pero la particular. gente que encuentre en su finca Claro. una cosa,
Yo creo que va a ser muy difícil. Eso... Y entonces, en relación con el patrimonio, están haciendo daño a mucha gente. Al final, como llega a lo de... Porque se da una valoración de 6 millones, bueno, la que fuera, ¿no? Se hace la media, la comisión de valoración. Y luego, ¿qué es lo que ocurre para que baje hasta 7.500 euros? El Tribunal Supremo, a mi modo de ver, de alguna manera se llama andana. Quiero decir que como que da una a Dios y otra al diablo. Entonces, como hace una cosa que yo creo que no era nada clara, no sé cómo fue en las votaciones de los 5 miembros del... No sé si fue por unanimidad o tal, eso lo desconozco. No sé cómo fue. Pero el hecho es que hubo una mayoría, eso es indiscutible. Entonces, yo no sé cómo sucedió aquello. Entonces, dicen que son distintos la Tierra y el continente y el contenido. Sí. Y entonces mandan a un tribunal, que no es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ni nada, sino una especie de órgano que yo creo que es parecido, pero no creo que es igual a los de Justiprecio. Sí. Entonces tiene que haber un magistrado, me parece, tiene que haber, no sé si un letrado de Castilla-La Mancha, no puedo decirte cómo es ahora, pero es un tribunal. Y en ese tribunal es el que tiene que discernir entre la situación. Entonces, mi abogado ha recurrido, pidió una cantidad para el terreno, ya, porque ya el Tribunal Supremo había decidido que lo que tenían que pagar era la tierra. Ya. Pero tampoco pagan la tierra con el valor, porque lo que me van a pagar a mí no es el valor, el valor que tiene la tierra. Ahora no sé lo que me pagarán finalmente, pero hubo una cantidad, creo que ya de 100 y pico mil euros que el tribunal aprobaba. Lo que pasa es que mi abogado consideró que eso todavía era insuficiente y hizo un recurso, y el ayuntamiento también recurrió, pero encima de subir un poco, bajó algo todavía las cantidades de las 7.000 a 5.000 a 5.000 y pico euros. O sea que... Y ahora mismo estáis ahí. Y ahora estamos allí, pidiendo 5.000 el ayuntamiento, y nosotros pidiendo, no me acuerdo cuánto es, pero creo que son 200.000 euros. O una cosa así. Pues bueno, el hallazgo lo digo así muy rápidamente porque tampoco es plan de cansar, pero hubo en Cádiz un matrimonio que descubrió unos huesos, descubrió unos trocitos, unos fragmentos de cerámica. Todo esto fue en el año 2004. No voy a decir los nombres, aunque son públicos, porque no solamente en la sentencia siempre te cambian los nombres, pero aquí salió en la prensa y dicen los nombres perfectamente, pero bueno. La cosa es que descubrieron paseando unos restos óseos y unos fragmentos de cerámica y procedían de una sepultura en el término municipal de Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Sí. Ellos comunican el hallazgo, luego van los arqueólogos, y efectivamente dice que la localización de otra sepultura y el descubrimiento de una necrópolis, que es la que se le denomina ahora la necrópolis del paraje del Monte Bajo, pues el estudio da que son de hace más de 5.000 años. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dice que les corresponde 15.800 euros por el hallazgo, pero la Junta de Andalucía recurre porque dice que no, que lo que hay que valorar es los fragmentos óseos y los restos de cerámica, que 15.800 euros es mucho dinero. Entonces, bueno, recurre y al final llega al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dice que ni hablar, que además que te lo leo porque dice textualmente que falla, que lo hallado inicialmente no es un todo en sí mismo, que como tal pueda separarse e individualizarse del resto de lo luego localizado, sino que el hallazgo inicial fue la causa desencadenante de la localización del todo. Es decir, si yo me estoy encontrando unos dólmenes, un trabajo que es artificial, que no es natural, una sepultura, te tengo que pagar el conjunto, no te voy a pagar solamente, y al final pues se le pagó los 15.800 euros a este matrimonio. Pero es que luego, por otro lado, está el de Carranque, que el de Carranque pues un pastor que el hombre, pues mientras estaba el ganado por ahí pastando, a ver dónde lo he puesto, mientras estaba el ganado enredaba con la garrota, pues estaba ahí entreteniéndose con la garrota y claro, y el hombre pues descubrió un mosaico, y en este caso
pues no sé si fue anterior, fue en el 80 y algo, en el 86 Sí, o algo por así. ahí. Pero bueno, ya estaba también la ley de patrimonio en vigor, la de ahora. Y este hombre, pues, es que hay frases interesantes que debería leer, pero lo mismo, parece ser que eso sí que es aquí dentro de la misma comunidad, el que te comentaba antes, la de Castilla-La Mancha, en el 86, que concedió la cantidad de 350.000 pesetas en concepto de la mitad del valor del mosaico. 350.000 pesetas. Y él dijo que ni hablar, que eso no, y recurrió. Porque dicen que lo descubierto por él fue una villa romana completa y no tan solo un mosaico, siendo su único descubridor, ya que los técnicos se limitaron a efectuar el trabajo de quitar tierra. Entonces rechaza la valoración efectuada en el procedimiento por entender que son ridículas e irrisorias. Es que 350.000 pesetas, un mosaico de las características que tenía, bueno. Volviendo a lo nuestro, como diría Umbral, a mi libro. En mi caso, cuando a mí me dicen que van a expropiar, yo me lo tomé como una cosa bastante natural y dije, bueno, es una opción de ellos. Sí, porque es una baza que tiene. Yo creo que tiene una situación y yo pues trataré ahora sí, me voy a defender, claro, y voy a tratar de sacarle a esto lo que sea el justiprecio. Pero cuando me dicen la cantidad de 7.000 y pico euros, me irritó. Claro. Me irritó porque me pareció una tomadura de pelo. Claro, exactamente. Y entonces aquello ya me enfadó. Pero es que la segunda viene cuando la expropiación la hacen por un procedimiento extraordinario. El procedimiento extraordinario está contemplado que se hace en las situaciones de claro abandono, de clara no sé qué, y donde tener la propiedad de la tierra permite que entres allí para hacer el desarrollo adecuado del yacimiento. Sí. En nuestro caso, el yacimiento se estaba desarrollando con la marcha normal que tiene, con la financiación que tiene. O sea, no había ninguna de esas situaciones. Pero lo declararon extraordinario. Y a mí aquello ya me terminó de enfadar y fue lo que dije y busqué el abogado diciendo, vamos allí y tienes mano libre para sacarle lo que te parezca. Yo me desentiendo de esto, yo fijé con él un tanto por ciento si ganábamos o lo que sea y ya está. Pero te quiero decir que las cosas no solo es lo que hacen, sino cómo se hacen. Bueno, no sé en qué quedará lo tuyo, pero este hombre, por terminar la historia del pastor, pues el Tribunal Supremo lo que dijo, que todo esto ha creado jurisprudencia, lo estamos hablando, ha de ser la base de tasación, ha de ser la correspondiente al valor del conjunto de mosaicos descubiertos gracias al recurrente que la prueba pericial practicada en estos autos ha fijado con este solo fin en 6.940.000 pesetas, de las que corresponden al demandante descubridor, en tal concepto de premio, la mitad de esa cantidad que debe ser abonada por la administración demandada. Debemos declarar y declaramos no ajustadas a derecho las resoluciones administrativas impugnadas, anulándolas y concediendo a fulanito la cantidad de 3.470.000 pesetas, en concepto de premio por el hallazgo que permitió descubrir el conjunto de mosaicos perteneciente a una villa romana del siglo. O sea que al final le dan la razón de que no solamente el trocito que levantó con una ramita o lo que fuera, sino que le tienen que pagar el conjunto entero, que difiere totalmente de tu caso. Es exactamente. Así que no se entiende como esto, siendo del año 92, y sin embargo lo tuyo, pues no sé. Ojalá tuviéramos aquí a alguien que pudiera explicarnos por qué se toman soluciones distintas. Yo me pierdo en el mundo de la justicia y en los tiempos de la justicia, porque pasa tanto tiempo desde los hechos a las soluciones, que realmente cambian tanto las cosas y las personas, que muchos de ellos se mueren en el transcurso del Y tú sabes lo que pasa, que si tú quieres recurrir, a ti te cuesta el dinero. A lo mejor en este caso no, porque tú ya has llegado a un acuerdo con tu abogado y no te va a costar dinero recurrir. Pero a lo mejor en otro caso sí cuesta dinero. Me cuesta dinero porque en otros casos ha habido que hacer una tasación paralela a la que hace la administración y no sé, que no tengo dinero para hacerla. Hay otros casos en que no hay dinero. Pero está jugando en desventaja porque la Junta de Andalucía, por ejemplo, con el caso de la necrópolis, tuvo que pagar las costas. A la Junta de Andalucía le da lo mismo tener que pagar más o menos, porque a fin de cuentas ese dinero es de todos. Te lo vengo a decir porque están jugando con un dinero nuestro, cuando si en un principio dijeran, no, a este hombre le corresponde, o a este matrimonio en este caso, le corresponde tanto dinero por premio, toma, aquí lo tienes.
Pero no, lucho con el dinero de todos, me da lo mismo gastarme más que menos, pero voy a luchar y al final tiene que pagar el premio y las costas. Y a veces los intereses. Y los intereses. Ya juegan ellos con que no, porque espera hasta el último día para pagarte. Porque cuando son cantidades importantes, cada año es va subiendo. Claro. Y eso sí se paga entre todos. Hay un detalle, ya fuera de todo esto, que dices que te llama la atención que en las excavaciones arqueológicas, que lo que están mandando son talleres de empleo, en el que apenas hay técnicos cualificados, que alguna vez hay un arqueólogo, que los restauradores brillan por su ausencia. Sí, ha habido algunas situaciones en las que ha habido una notoria escasez de arqueólogos. Es que nosotros hemos hablado en algunas ocasiones en Numismática Activa de ese tema, de que hay muchos arqueólogos que se están dedicando a otras cosas porque no tienen trabajo. Hay arqueólogos que están haciendo, hay algunos que se dedican a la docencia, porque no tienen plaza en arqueología. En fin, entonces resulta curioso que en estos casos que se emplee gente joven a las que se le da un bocadillo, por ejemplo, y los tienen ahí durante el verano trabajando, es un trabajo que no, para una villa como esta, con el potencial que tiene, que no haya gente especializada y que solamente hay un arqueólogo dirigiendo eso. En algunas ocasiones, y claro, que nosotros hayamos hablado de eso y tú lo comentes también, pues indica que no vamos desencaminados en nuestra manera de pensar, porque no es nuestra única manera de pensar. No, pero mira, Antonio, esto, yo no estoy en contra de que utilicen personal de talleres de empleo ni nada de eso. Pero que tampoco es lógico. Pero porque además los talleres de empleo son básicamente para formarlos. Pero lo lógico es que cuando trabajen en una cosa que ellos conozcan. Entonces allí lo que conocen normalmente pues puede ser rastrillar el terreno, que se puede quedar muy bonito, pero claro, ya profundizar por debajo del terreno sin conocer ya es peligroso, porque tener un... No, yo voy más por el tema de que no gente que está estudiando y hace sus prácticas y tal, no, yo voy por gente desempleada, sí, que no tiene nada que ver con la arqueología, no saben lo que están, pero bueno, están desempleados, tienen no sé cuánta edad, o son jóvenes. Pero que eso no importa, no importa, porque si tienen unas buenas manos y pueden utilizar un pico, o pueden utilizar una pala, o pueden utilizar para cerner la arena, o pueden utilizar pero una serie de cosas, con el pincelito, pero eso tiene que haber alguien siempre por encima, claro, mirando. Pero no hay. Y viendo. Hay un arqueólogo. Porque en un momento determinado puede aparecer un trozo de algo y ¿qué haces con eso? Claro. ¿Sigues profundizando o entonces ya dejas el pico como es lo usual y pasas al pincel y pasas a otro tipo de instrumentos? Eso no lo vas a ver el obrero común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que es eso, yo me encuentro un muro y no sé si la piedra es una piedra suelta o claro, tengo que quitarla o la aguanto. Y luego la restauración, por ejemplo, es distinto que los arqueólogos, eso es otra historia. Ya. Entonces llega un punto en el que el arqueólogo deja paso a los restauradores, cuando aparece ya en este caso el mosaico, son los restauradores los que tienen ahí la labor. Bueno, yo no sé, porque si tú ahora quisieras vender un terreno 50.000 metros cuadrados, ya no ese, pero uno similar a ese, que no tuviera el yacimiento, con las características que tiene ese, ¿qué podría valer ese terreno, esos 50.000 metros? Tú ves un anuncio, se vende en Cuenca tantos 50.000 metros. ¿Qué podría valer? Pues no, por comparar lo que te están dando de los 7.500 euros. Yo no tengo ni idea porque estoy alejado de las cuestiones agrícolas. Hace unos años te lo podría haber dicho. Bueno, pues más pero o menos. Cuando ayer me hablaste de la entrevista y vamos a quedar hoy y tal, miré en internet y entonces miré en Alcarria, en una zona concreta de la provincia de Cuenca, cuánto podría valer una hectárea de terreno rústico. Sí. Y entonces allí ponía que de 3.000 a 6.000 euros por hectárea. Ya, ¿ves? Y aquí estamos hablando de 5 hectáreas. Entonces, aunque fuese el mínimo, claro, pues ya tendrían que ser 15.000 hectáreas. Claro. Es que ahí es donde voy yo, porque sí, respetamos las decisiones judiciales. Que no es el mínimo porque este era un terreno productivo. Exactamente. Sí, no. Si es por hacer una comparación y tener un... Con inclinación, pero bastante exactamente, liso y bajo una linde y tal. Por tener una manera de hacer una comparativa
Y es evidente Ahí que... también ves que van de 3 a 6, o sea que también tienen un margen grande. Sí, Pero y vamos, además que no son 5 hectáreas, que en realidad... en cualquier caso está alejado de la valoración que han hecho. Sí, 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 ellos. no. Y que lo que digo, que no son 5 hectáreas, que en realidad todo lo que es el perímetro, bueno, todo lo que abarca la villa parece ser que son 10 hectáreas, ¿no? Porque al otro lado del arroyo, por lo que yo he visto en el director de Miguel Ángel Valero, que es el que está encargado de la excavación, él habla de que ahora mismo hay un perímetro que está acotado, que es el que está vallado seguramente, que son 5 hectáreas, pero hay otro perímetro mayor que supuestamente debe seguir, porque creo que han pasado como un georradar o algo, y parece ser que saben hasta dónde... Han pasado el georradar que yo sepa, porque no sé ahora nada. Que tiene Hace tiempo me el muro de tienen un silencio. poco- Yo voy a pasear muchas veces por allí y tal, y voy muchas veces que llevo gente a visitarlo y tal, y entonces... Pero ya no te comentan y entonces, como al principio. de vez en cuando alguno, sobre todo cuando llega alguno nuevo, me comenta alguna cosa si ha habido alguna novedad. Sí. Pero no estoy al tanto de eso. Ajá. Parece ser que sí, que son 10 hectáreas. No, yo creo que no creo que hayan rebajado. En principio, cuando lo nombraron bien de interés cultural, eran 20 hectáreas las que tenían acotadas para que cualquier cosa que se hiciese Ya. tuviesen que recurrir a un arqueólogo. Ya. Entonces no creo que las hayan rebajado después. Bueno, pues de todas maneras, más a nuestro favor, ¿no? De que, porque realmente lo que está en expropiado, o lo que está son las 5 hectáreas. Sí, sí, Bien. solo eso. Vale, vale. Sí. Pues yo lo que quiero agradecerte por la acogida que me has dispensado, que me hayas pues traído a tu casa, que hayas querido dar este testimonio a los que nos ven en Numismática Activa, porque lo que decía antes, tú no estás muy conforme con lo que se habla en la prensa y tal, y sin embargo, pues bueno, has querido tener esa distinción con Numismática Activa y te lo agradezco. Te agradezco el trato que me has dado. Como les gusta decir a los latinos, al contrario, el gusto es mío. No, hombre, no, yo sé lo que es y por eso creo que Yo cuando me encuentro que hay que decirlo. con un alma gemela en la que participas con cosas que te Sí, sientes casi desde el minuto 1 con muchas con gracias, una empatía, hombre, te lo agradezco. pues creo que eso es muy de agradecer porque estás haciendo una labor muy encomiable. Bueno, no sé, porque ya tengo mis detractores, ya tengo gente que dice que estoy politizando, pero bueno, yo creo que no estoy diciendo nada que no sea cierto, no estamos hablando de ninguna mentira, simplemente estamos exponiendo una situación que bajo mi punto de vista creo que no es correcta, que debería mejorar, más que nada pues por preservar el patrimonio nuestro, creo que así de esta manera no se preserva, y quiero pensar que diciéndolo, publicándolo, ¿no?, como lo estamos haciendo, pues que se consiga algo, que a alguien le llegue y que intenten tomar alguna solución que sea beneficiosa, y lo hacemos desinteresadamente, aquí no se gana nada, al contrario, creo que es Se pueden ganar amistades, ¿eh? O enemigos. También. Pero bueno, esa es la vida. Está todo el mundo puede... Esa es la vida. Da mucho gusto cuando te encuentras con alguien que está en la misma onda que puedes estar tú. Yo me encanta debatir y me encanta plantear las cosas con Además gente, que tú estás muy con instruido, gente que piensa distinto y demás, pero me gusta mucho también encontrarme con alguien que piensa como yo. Ya. Bueno, José Luis, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que sí. Nos despedimos de las personas que nos estén viendo. Muy bien. Ya pues supongo que habrá otra entrevista próximamente. Y bueno, si es interesante, pensamos que puede gustar a la gente, pues la publicaremos, y si no, pues seguiremos. Muy bien. Pues encantado, si tenemos otra entrevista y ya hay una información previa, seguramente a lo mejor ya podemos responder algunas de las cosas que hayan podido decir, en el aire. Porque la verdad es que es mucho mejor el feedback que puedas tener, que no que te quedes frente a algo. La verdad es que como lo hemos tenido como una charla así, yo me he olvidado de que estuviese grabando ni nada. Pues no va más allá, ¿no? Pero es verdad que una vez que ya rescatas y dices, vosotros te diriges a la cámara y tal, pues entonces digo yo, hombre, me gustaría saber a ver la afición no solo de las redes sociales, pero en fin, todas las opiniones sean bienvenidas. Sí, desde luego. Bueno, pues hasta aquí entonces. Nos despedimos. Un saludo y nos vemos pronto. Vale, hasta luego. Adiós.